Gracias. Es una hora complicada, así que espero no aburrirlos demasiado. Bueno, en relación a la temática de la mesa, que son, entiendo, investigaciones, dar cuenta de investigaciones que buscan abordar desde otros puntos de vista en la década de los 80, mi trabajo se interesa en las relaciones entre política y derecho. Ya hemos hablado acá que bueno, el derecho fue uno de los protagonistas centrales durante el primer gobierno de la postdictadura. Sin embargo, las visiones que tenemos, o los abordajes que tenemos sobre esta cuestión, parten de cómo el derecho entra a jugar en la vida política. Tenemos la imagen del derecho desde la actividad política. Ahí están, por ejemplo, los trabajos de Marina Franco sobre la ley de autoamnistía, y a mí me interesaba en realidad ver esta relación desde el lado opuesto, es decir, no tanto cómo entra el derecho en la escena política, sino cómo entra la política en el derecho. Es decir, una perspectiva que intente ver los cambios políticos, los cambios en las relaciones de fuerza, los efectos del discurso político, en particular el discurso alfonsinista, dentro de un saber articulado con sus reglas específicas, tal como lo es el derecho constitucional. Esto para mí implicó, primero una pregunta, ¿hay algún abogado? Qué bueno. A mí me implicó, en primer lugar, reconstruir los dispositivos profesionales de un campo del cual yo no tengo mucho conocimiento, que es el derecho constitucional. Porque claro, ¿cómo ir a rastrear estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se forma un abogado constitucionalista? Entonces, bueno, me puse a ver los currículos de las materias de derecho constitucional, y lo que aparece es el manual de derecho constitucional, ¿no? Es muy diferente cómo se forma un abogado a un politólogo, un historiador. Digamos, la bibliografía básica es un manual que generalmente está redactado por figuras prominentes del mundo del derecho constitucional, y que de alguna manera se convierten en el sintetizador de la doctrina, ¿no? Entonces, a mí me ha interesado mucho reconstruir también cómo funciona este cambio. Entonces, bueno, en este sentido mi presentación es también un primer bosquejo de este problema, y lo que voy a hacer es presentarles el problema, un enfoque en relación a este problema y la justificación de un periodo de análisis que considero que por el propio proceso de la transformación del derecho se justifica, ¿no? Y vamos a hacer un primer testeo de estos cambios en el derecho constitucional. Entonces, bueno, el problema. Como ya hemos dicho acá, una de las características del discurso público de la época del gobierno de Alfonsín es el carácter rupturista, ¿no? Ahora, esto desde una perspectiva historiográfica nos plantea ciertos desafíos, porque si asumimos que la transición fue de hecho una ruptura, lo que estamos haciendo es incorporar una interpretación nativa contemporánea de aquel periodo y darla por hecho. Ahora, el problema es que si criticamos este gesto simplemente reponiendo continuidades ahí donde antes se habían proclamado sendas rupturas, estamos quitándole mérito, diluyendo uno de los aspectos que me parecen fundamentales para pensar el primer gobierno de la postdictadura, que es precisamente su dimensión creativa. Es decir, bueno, este problema se ve claramente en un texto de Romero del 2006 que se llama La democracia y la sombra del proceso, donde básicamente lo que afirma es que la imagen de la democracia argentina se construyó por una imagen mítica sobre la dictadura, que en parte acá lo hemos abordado, ¿no?, en la primera mesa. Ahora, el problema que tiene Romero es que si se queda solamente en el señalamiento de este aspecto, pierde de vista que precisamente esa imagen fue un factor fundamental de transformaciones, pero no porque la imagen sea cierta, sino porque el discurso se volvió la interpretación hegemónica de esa época.
Entonces, y acá creo que si hacemos este desplazamiento de la operación historiográfica, podemos reencontrar esta beta interpretativa que le asigna a la transición a la democracia un proceso creativo, de revisión, ¿no? Es decir, lo que nos importa no es tanto, lo que me importa no es tanto si fue o no ruptura, sino que el hecho de que la construcción lingüística de una situación que fue definida como ruptura habilitó y excluyó cierto tipo de intervenciones. Y acá retomo uno de los aspectos que ha trabajado Gerardo, justamente esta cuestión de la hibridación y de cómo el primer gobierno de la postdictadura, la construcción de este momento como una ruptura permitió una revisión profunda de ciertos elementos de las tradiciones políticas que se sospechaba habían tenido que ver con la crónica inestabilidad de la democracia en Argentina. Ahora ese es el marco general. Entonces la pregunta es, esta situación, esta revisión de las tradiciones políticas, ¿tuvo un colorario, un eco en el derecho constitucional? ¿Puede encontrarse al interior de este saber las huellas de esta revisión? Esa es la pregunta con la cual yo me acerco a ver cómo la política entra en el derecho constitucional. Y tengo elementos para decir que sí. Les adelanto un poco. Entonces el enfoque vinculado a este problema es leer desde una perspectiva histórico-conceptual, vinculada también a esto que Ariana ha dicho de los lenguajes políticos, ver cuáles son los recursos semánticos y conceptuales que el derecho constitucional como un saber y como un discurso específico moviliza para incorporar algunas cuestiones del discurso político. Ahora, cuando veamos el caso en concreto, esto se va a entender muy bien. Pero primero, una cuestión sobre el periodo que a mí me interesa trabajar. Y para eso es necesario advertir cómo se plantea el problema de la Constitución en el discurso de Alfonsín. Bueno, como todos sabemos, uno de los rasgos y de los dispositivos simbólicos que le permitió a Alfonsín procesar o ser el mejor intérprete de esta ruptura, de asumir de ser el portavoz de una ruptura que en realidad era una demanda o se convirtió en una demanda, era cerrar sus mítines políticos recitando el preámbulo de la Constitución, ¿no? Entonces, el retorno a la democracia era esencialmente el retorno a la Constitución que los militares habían violentado. Ahora esta situación hacia 1986 va a cambiar dramáticamente. En 1986 aparece Alfonsín por cadena nacional anunciando que iba a mandar al Congreso un proyecto de reforma constitucional que, entre otras cosas, ustedes recordarán o habrán escuchado mencionar, proponía el traslado de la capital a Viena, ¿no? El proyecto fue identificado por Alfonsín como el proyecto de una nueva república, ¿no? Y acá vemos también cómo funciona este aspecto rupturista, refundacional en el propio discurso, es decir, es el propio discurso refundacionalista el que hace que aquella constitucional a la que había que volver ahora aparece como agotada por la nueva democracia. Lo que va a decir es esta nueva democracia no puede volver a esa constitución porque nos queda chica, por así decirlo, necesita generar una nueva constitución. Y les leo un parrafito porque siempre es agradable escuchar a los actores, ¿no? Dice: estamos en una nueva etapa fundacional que remueve los factores que han provocado el desencuentro y la frustración y que dará frutos que serán aprovechados plenamente por los argentinos que hoy son todavía jóvenes. Se trata entonces no solo de localizar una nueva capital, crear una nueva provincia, reformar la administración pública, perfeccionar la administración de justicia o adoptar un nuevo sistema político, sino que se trata de crear condiciones para una nueva república que ofrezca nuevas fronteras mentales a los argentinos. Entonces, digamos, la división de la historia que hace Alfonsín hasta ahí es: hay una primera constitución, la constitución histórica liberal, 1983, ruptura, y es necesario crear otra constitución. Ahora, el problema
que enfrentó el gobierno de Alfonsín hacia la segunda mitad de su mandato va a echar por la borda cualquier acuerdo posible para reformar la Constitución. Sin embargo, y esto es muy interesante para abordar, donde sí caló hondo, digamos, este llamado a la reforma constitucional es en las provincias. Entre 1986 y 1987, 6 o 7 provincias reforman su constitución. Córdoba, Santiago del Estero, varias, ¿no? Y eso es interesante porque en la reforma de 1994, esas experiencias van a ser retomadas como inspiración para la reforma nacional. Entonces, hablando también en esta cuestión de la importancia de lo local, vemos que ahí es una dimensión fundamental de un proceso que suele abordarse estrictamente desde lo nacional. Y el periodo que a mí me interesa trabajar es precisamente ese que va de 1983 a la reforma constitucional de 1994, porque me parece que ahí hay un mismo proceso de renovación de la doctrina jurídica y del derecho constitucional. ¿Cómo veo esto? ¿No? Un poco más rápido. Bueno, hay un punto donde es palpable la ruptura en el saber del derecho constitucional, que es la anulación de la ley de autoamnistía. Ya hemos dicho también acá que la discusión sobre qué hacer con la ley de autoamnistía fue un momento fundamental que le permitió a Alfonsín presentarse como el mejor portavoz de esta ruptura. El candidato del peronismo, Ítalo Luder, la dio como un hecho consumado y señalaba la imposibilidad de retrotraer sus efectos. Ahora, ¿por qué decía esto Ítalo Luder? Ítalo Luder no solo era abogado, sino que había sido profesor de Derecho Constitucional. Es decir, sabía perfectamente las condiciones jurídicas que se venían estableciendo. ¿A qué estaba por debajo de su argumentación? La llamada doctrina de facto. La doctrina de facto fue una doctrina de la Corte Suprema que empieza en 1930 con el primer golpe de Estado y que después tuvo muchas modificaciones, pero que fundamentalmente decía que los gobiernos de facto tenían la potestad de promulgar leyes y que esas leyes eran legales. Entonces, cuando Luder dijo lo que dijo, se refería a esa doctrina. Y acá volvemos a otra cuestión, que es el carácter excepcional de Alfonsín. Es decir, lo lógico es que esa ley de autoamnistía hubiera tenido una validez legal. Entonces Alfonsín promete esto, y entonces, bueno, una vez que gana, entonces, ¿cómo hacerle para quitar eso? Es decir, ¿cómo hacer para ir en contra de esa doctrina? Y ahí es donde empezamos a ver cómo el derecho constitucional empieza a echar mano de ciertos argumentos y conceptos para acompañar un poco a una decisión política, ¿no? Pero no alcanzaba solo con el puro voluntarismo, implicó una estrategia legal muy compleja. ¿Por qué? Porque justamente, y ahí un paréntesis, el título de mi ponencia tiene un error, que no se derogó. Justamente la cuestión es que no se podía derogar porque si solo se derogaba, entraba en tensión con el artículo 18 constitucional, que decía que ante un crimen se tenía que juzgar por la ley benigna vigente, y si se derogaba, no importa, quedaba ese precedente. Entonces no podía solo derogarla, se necesitaba anularla, declarando su invalidez, su insaneablemente nula, ¿no? Ahora, es insaneablemente nula la operación, la argumentación jurídica para declarar eso implicó movilizar muchos recursos al interior del derecho constitucional. Ya veo que no llego a analizar bien cuáles fueron estos recursos, pero quiero terminar de señalar el periodo, cómo aparece en el tratamiento de las leyes, ¿no? Después, bueno, la primera medida de Alfonsín en el Congreso fue la declaración de nulidad, pero en 1984 hay otras dos leyes que también van por este camino. La primera es una ley de mayo, acá está. Perdón,
los números de las leyes siempre se me olvidan. Bueno, son dos las leyes. Una ley que insiste sobre esta cuestión y que establece que, digamos, ya no se trata de la simple anulación de la autoamnistía, sino lo que hace esta ley es establecer un nuevo principio de control constitucional, como se le conoce, que es decir, no solo esa ley había que declararse, sino cualquier ley de facto debe declararse insalvablemente nula. Y hay otra ley de 1984 que resulta fundamental, que es la Ley de Defensa Democrática, que es una ley que elevaba, una reforma al Código Penal que elevaba las penas, tipificando el delito contra el orden constitucional y democrático. Y acá este es el punto fundamental de estos cambios en el derecho constitucional, y que también salió en la charla con Gerardo, cómo estos procedimientos acaban por identificar orden democrático y orden constitucional. La Constitución es la democracia y la democracia es la Constitución. No voy a llegar a desarrollar mucho eso, pero eso es fundamental. Ahora, en la reforma constitucional de 1994, estas tres leyes son el antecedente general del artículo 36, con el cual empieza la nueva sección de garantías de la reforma, de la Constitución reformada. Recordemos que esa reforma fue producto del Pacto de Olivos, que implicó que la parte general y que plasmaba los acuerdos que dieron forma al Pacto de Olivos se votaba a sobre cerrado, es decir, solo podía aceptarse o rechazarse sin discutir en lo particular. Sin embargo, la Asamblea Constituyente, y esto fue muy polémico de la Asamblea Constituyente, recordemos que el asambleísta de Neuquén, de Navares, el sacerdote, renunció junto con otra asambleísta de Neuquén, precisamente porque consideraba inconstitucional una votación así. Pero donde pudo explayarse la Asamblea Constituyente del 94 fue en esta sección de nuevas garantías. Esa nueva sección de garantías empieza con el artículo 36 constitucional, que es una cláusula de defensa democrática. Y ahora, lo llamativo de esa cláusula democrática, que tiene como antecedentes estos tres artículos, es que consagra el derecho de resistencia en defensa del orden constitucional. Es decir, establece que es legal alzarse en armas contra aquellos gobiernos de fuerza que atenten contra la Constitución. Y acá se va a dar una cuestión que no voy a llegar porque es bastante compleja, pero que tiene que ver con esta identificación entre democracia y Constitución. Es decir, la anterior doctrina de los gobiernos de facto, ¿cuál era el concepto clave en el cual el argumento de esta doctrina se sostenía? La idea de una dualidad entre poder constituyente y poder constituyente una dualidad entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Ahora, ¿qué es? Por ejemplo, el que hizo esta crítica fue Genaro Carrió, que fue el presidente de la Suprema Corte de Alfonsín, ¿no? ¿Y qué va a decir Carrió? Que en realidad, cuando la Corte dice poder constituyente originario, en realidad no está fundamentando legalmente nada, está haciendo la descripción de un hecho. Es decir, ¿cómo se sabe que un actor se convirtió en portavoz del poder constituyente? Y porque se hizo con el control del Estado. Por lo tanto, para la antigua doctrina de la Corte, eso alcanzaba para declarar la legalidad de las normas de facto. Les leo un parrafito y con esto voy cerrando, de cómo aparece esta circularidad del argumento en un manual de derecho constitucional hoy en día, ¿no? Este es Manual de la Constitución Reformada de Vidar Campos, que también fue un actor importante en la década de los 80 en la arena de derecho constitucional. Dice, porque a mí es un poco gracioso porque se reviste de cientificidad un argumento y en realidad es totalmente circular. Dice, bueno, define poder constituyente. El poder constituyente originario tiene como titular el pueblo o la comunidad, porque es la colectividad toda la que debe proveer su organización política. Es una definición que todos conocemos, alguna vez hemos pasado por alguna clase de filosofía política. Ahora, sigue. Sin embargo, esa residencia o titularidad del poder constituyente en el pueblo
solo debe reconocerse en potencia, o sea, en el sentido de que no hay nadie predeterminado, investido para ejercerlo, y no habiendo tampoco una forma concreta predeterminada por Dios ni por la naturaleza para construir a cada Estado, ¿no? Entonces ahí, signo de interrogación, ¿quién es el poder constituyente? Nadie lo sabe. ¿Cómo responden los juristas a este problema? Dicen: el ejercicio en acto de ese poder constituyente se radica en razón de la eficacia en quienes dentro del mismo pueblo están en condiciones en un momento dado de determinar con suficiente consenso social la estructura fundacional del Estado y de adoptar la decisión fundamental del conjunto. Es decir, si conquistas el Estado, eres el poder constituyente. Es totalmente circular, y este es el argumento. Si uno ve la doctrina de la Corte Suprema para dar validez a los decretos de la última dictadura militar, es esta misma situación, revestida de argumentos sobre la excepcionalidad, no sé qué, pero bueno, el que mejor supo leer la demanda del pueblo, el que supo hacerse con el poder constituyente, eran los militares. Ahora, esto lo va a criticar, y ya con esto cierro, perdón que me extendí, pero no es que después de estos cambios en el derecho constitucional desaparezca el concepto de poder constituyente. Va a ser fundamental para pensar el derecho de resistencia que aparece en el artículo 36. Lo que pasa es que este derecho de resistencia, es decir, como expresión del poder constituyente originario, solo se da en la medida que defiende la Constitución. Entonces, ahí vemos un cambio. No sé si se entiende. Pero acá el cambio es que el poder constituyente originario ya no está por fuera de la Constitución. Ahora solo actúa en defensa de la Constitución, que es la Constitución que se dio el pueblo una vez y para siempre. Ya ese marco, ese espacio extraconstitucional que dejaba abierta la doctrina de la Corte, queda totalmente clausurado. Y acá está bueno para pensarlo, cómo en ese artículo constitucional queda sedimentada una frontera que dice democracia igual a Constitución, después fuera de la Constitución no hay nada. Bueno, gracias y perdón.